Ya, continuamos. Aquí les decía, estos datos que tenemos aquí, yo ya los copié en esta tabla. Y bueno, lo único que cabría tenerlo por acá es esta parte de acá, que a la vez para nosotros completar este cuadro que nos da esta tabla, necesitamos saber, como les decía antes, de qué depende. Para estos primeros dos artículos, bueno, solamente necesitamos lo de la primera parte, pero para estos que están en el nivel 3 ¿ya? Necesitábamos saber si dependía de PC2 o de Subensamble 2A. Ya, por eso es que me fijé y hacía referencia a esta parte de acá, pero solamente para el Subensamble 2. Entonces, ya, luego de tener estos datos de acá, estos requerimientos en conjunto, como lo teníamos anteriormente, la demanda del producto de Subensamble 2 para para determinado periodo. Sin embargo, esto de acá que dice recepciones programadas son como que pedidos que ya habíamos hecho anteriormente. Ya en este caso está así por lotes o nos tiene que llegar o tal vez lo compramos y no lo hicimos. Entonces nos tiene que llegar en tal semana. Ya es de acuerdo a la empresa. Esto de acá que dice PIP es solamente una confusión, bueno, o algo para confundir, pero hace referencia al inventario que nosotros vamos a tener. Por eso es que nos da una cantidad actual. Ya, entonces en este momento contamos con 500 unidades de subensamble 2A, 230 de PC2 y así sucesivamente. La parte que dice PIP es balance de inventario proyectada según el libro. Los requerimientos netos, aquí vamos a calcular cuánto realmente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener un inventario ya. Entonces, como hay una fórmula de los inventarios, bueno, la ocupamos en ADMI 1, ADMI 2 y en otras materias más, donde prácticamente el inventario, las recepciones son artículos que ya no tenemos que producir ni encargar de nuevo, pero la demanda es algo que debemos que cumplir con ello. Ya, entonces es como que esta demanda resta a lo que vamos a encargar, ya, perdón, resta a lo que es lo que tenemos que producir y ya no produciríamos, digamos, si simplemente tomáramos en cuenta esto, yo requiero 150 y tengo programado que me van a llegar 100 unidades. Entonces mi requerimiento neto, sin contar el inventario, va a ser de 100 unidades. Sin embargo, aquí ya tengo yo 500 unidades en inventario. Ahora, para hacer esas dos columnas, perdón, esas dos filas, vamos a ocupar estas fórmulas de acá. Para calcular el balance de inventario, necesitamos el PIB anterior, el inventario anterior que ya teníamos, más las recepciones planeadas, perdón, las revisiones programadas primeramente, que es lo que tenemos de datos. Ahora, un ratito voy a bajarlo. Más esto de acá. Entonces, esto es como que ya lo tenemos. ¿Ya? Entonces, aparte de ello, nosotros cuando calculemos ya los requerimientos, vamos a tener unas recepciones planeadas. Entonces, voy a sumar a ello este dato. ¿Por qué? Porque yo cuando haga mi análisis, voy a decir, para esta semana planeo recibir tanto, entonces lo tengo que ordenar antes. Ya ahí viene ese análisis. Entonces, ya tenemos todo lo que vamos a tener para esta semana. En este caso aquí no hemos hecho ningún plan de recibir producto, pero lo estoy tomando en cuenta. Ahora, menos la demanda o el requerimiento en conjunto. Entonces aquí mi inventario, obviamente, si tengo 550 en inventario y requiero 150, me van a quedar 400 en inventario. Voy a arrastrar esa fórmula. Ya. Entonces aquí
tengo inventario, aquí tengo inventario, pero a partir de aquí me va a empezar a faltar. Eso es lo que quiere decir. Esto en realidad no tendría que faltarme si tengo una política correcta. Igual no puedo tener menos 175 unidades en inventario, o sea, no tengo nada en sí. Ya sería cero en todo caso, pero no números negativos en esta parte de acá. Ahora, el requerimiento neto va a ser el requerimiento en conjunto, ya, mi demanda, ¿cuánto es lo que yo requiero de demanda? Van a ser 150 en este caso, menos lo que voy a tener programado recibir, menos el PIB anterior, dice. Ya. Entonces, ahí mi requerimiento neto es 400. ¿Por qué? Porque yo tengo inventario. Ya, en sí sería cero de requerimiento, pero lo vamos a dejar un rato así con números negativos y rojo para que nos demos cuenta de que todavía tenemos inventario. Si tenemos número positivo, ahí nos va a tener que faltar. Aquí ya estamos viendo que nos falta. Entonces, hasta aquí nos salió 175. Ya, entonces aquí yo tuviera que poner 175 y vean cómo ya me queda cero en inventario. Pero aquí cuando yo hago una recepción planeada, tengo que poner lo que es el tiempo de anticipación y también debo tomar en cuenta esta restricción de acá, que debo de hacerlo de 300 en 300 unidades. Entonces, como a mí me faltó en este mes, perdón, en esta semana inventario, tendría que pedir 175, pero necesito obligatoriamente hacerlo de 300 unidades. Ahora, esta es la recepción planeada. Sin embargo, tengo que pedirlo con 1 o 2 semanas de anticipación y esto lo voy a anotar en liberación de órdenes planeadas. Ya. Entonces, aquí tengo que hacer el pedido para que me llegue la semana 4. No sé si hasta aquí se entendió. Se entiende. Un poco complejo, pero se entiende. Una Ya. pasada más rápido. ¿Puede repetir esa última, por favor? Requerimiento neto. Me perdí el En el sentido. requerimiento neto. Ya. Aquí, vamos a borrar esto de acá. Aquí nosotros ya habíamos calculado el inventario. En sí les decía anteriormente que esto nos tiene que salir cero o un número positivo, porque nosotros no vamos a tener menos 175 unidades. Ya. Entonces, en esta parte de acá, cuando yo hice el requerimiento neto va a depender de mi demanda. La demanda es lo que me falta. Y lo que yo tengo son las recepciones programadas y el PIB, ¿ya? Entonces, si le resto a mi demanda lo que tengo, voy a ver el requerimiento neto. En este caso de acá me sale 175. Entonces, esta fila de acá es para decir cuánto es lo que yo tengo que recibir para cumplir con mi demanda. Ya, entonces cuando yo coloco 300 acá porque es mi tamaño de lote, entonces ya el inventario se me vuelve a calcular por el hecho de que depende de esta recepción también. Y la recepción, ya este número de acá, es lo anoto aquí o lo anotamos acá porque primero es como que tenemos que hacerlo del paso de atrás. Primeramente tenemos que ver si necesitamos o no y luego ya anotamos para que una vez en la semana 2 yo ya sé, tengo que pedir 300 para que me lleguen en la semana 4. Pero primero tenía que calcular si iba a necesitar producción o comprar algo o encargar algo en la semana 4 o no. Ya. Entonces es debido a ello. Aquí voy a arrastrar la fórmula y seguramente voy a necesitar otra vez. Aquí, por ejemplo, me está faltando 15 unidades. Aquí tengo, por ejemplo, 125 unidades en inventario y me demanda
es 140. Entonces me van a faltar obviamente 15 unidades. Pero yo necesito pedir de a lote. Entonces pido 300. Y mi pedido para que me llegue en esta semana, yo lo tengo que pedir con 2 semanas de anticipación, que sería en esta parte de acá. Ya. No sé si se deja entender. Es, Me vuelvo una es- preguntita. ¿Cómo hizo para que esos 300 haga que cambie automáticamente ahí la del PIB? O sea, cambió 285, ¿no? Cuando puse 300 directamente a la celda. sí, es que el inventario va a subir cuando nosotros tengamos una recepción planeada. Entonces, por eso la fórmula yo ya lo tengo con estos datos. Ya. Aquí, esto de acá, lo que es recepción planeada, PIB, es mi inventario y las otras recepciones planeadas, bueno, esta es programada y esta es planeada. Son todo lo que yo tengo. Ya. Y esto es con todo lo que voy a contar en esta semana y le tengo que restar la demanda. Como esa fórmula ya está calculada, ya está puesta ahí, ya automáticamente se me vuelve a calcular cuando yo le pongo cuánto es lo que quiero recibir. Aquí tenía antes 0, aquí ya tenía un déficit de inventario, pero a una vez yo ya sé que aquí me falta, hago el pedido, me va a llegar en la semana 5. Lo tengo que anotar, sí, 2 semanas antes. Y como me llega en la semana 5, sube mi inventario y por eso se calcula automáticamente en esta parte de acá. Sí, sí, ya se entendió. Gracias. Ya. Gracias. Ahora aquí el requerimiento neto ya nos sale negativo porque tenemos inventario. En sí, estos números rojos ya son 0 prácticamente, pero los voy a dejar ahí para que se den cuenta de que aquí no necesitamos nada prácticamente. ¿Por qué? Porque tenemos inventario en esta parte de acá. Cuando no tenemos inventario, los requerimientos son números positivos, es decir, aquí tenés que hacer un pedido, ¿ya? Y el pedido depende de las restricciones del problema. A veces lo tenés que hacer por lote con una cantidad fija o a veces podés pedir, digamos, necesito 30, entonces pido solo 30. Es en el caso que vamos a ver en, en las otras partes porque no necesitamos nosotros. No nos dice que también vamos a pedir de 300 en 300. Ahora, aquí, requerimiento en conjunto no nos da de edad, pero Disculpa que te corté. sí, disculpe. Este, entonces, cuando a mí en la fila de inventario me sale negativo, yo ya tengo que pedir. Sí, aquí me salen, a ver, vamos a borrar, no. Aquí me sale negativo, me falta para cumplir con mi demanda 175. Mire, solamente tengo 15 en inventario y me están pidiendo 190 para la semana 4. Entonces aquí yo ya sé que van a ser 175. Sin embargo, se le pone 300 por el pedido, por el lote del pedido. Sí. Y la restricción te dice que tienes que pedir entre 300 y 2 semanas antes. Sí, 300 tendría que anotarlo. Aquí es lo que yo sé que me va a faltar. Ya lo anoto acá para que se haga el balance de inventario, pero yo sé que lo tengo que pedir 2 semanas antes. Entonces, para que me llegue en la semana 4, lo tengo que pedir en la semana 2. Y aquí está mi pedido. Sí, queda claro. Gracias. Ya, vamos a dejar esto acá. De 300. Y esto queda acá. Ahora, necesito, y esto viene acompañado de lo que hicimos anteriormente, necesito saber cuánto requiero yo de PC2. PC2 depende de el subensamble 2. Entonces, aquí el requerimiento en conjunto va a depender de lo que necesite yo de subensamble 2 multiplicado por su requerimiento.
Entonces aquí no tenemos nada porque aquí no teníamos ningún pedido. Aquí en sí lo voy a recorrer, pero vamos a necesitar solamente en esta semana. Esta ya va a ser, otra vez vamos a trabajar como hicimos acá, pero ya con estos datos de acá. Entonces, igual puedo copiar estas fórmulas y analizamos luego. Ay, quiero copiar esto y lo copio acá. Ya. Lo que va a cambiar en mi fórmula es este de aquí, creo. No, no va a cambiar. En ¿Qué este tal caso, si anotas de nuevo tu fórmula así para que te entiendan? ya. Aquí tenemos esto de acá. Esta fórmula de acá es la que van a ocupar. Tenemos el balance de inventario, va a ser el inventario anterior más las recepciones planeadas y las recepciones programadas. Entonces, recepciones programadas más recepciones planeadas, menos el requerimiento en conjunto. Entonces, aquí estoy anotando para mi inventario todo lo que tengo o lo que me va a llegar, menos lo que voy a gastar, que es la demanda. Ahí tengo 230. ¿Por qué? Porque no consumí nada en demanda. Ahora, sin embargo, aquí ya va a ser distinto. Vamos a tener, aquí ya cuando nos pidan esta cantidad de 600, ya no vamos a tener el inventario suficiente para cubrir esa demanda. Entonces, vamos a ver los requerimientos netos. Los requerimientos netos va a ser requerimiento en conjunto menos las recepciones programadas menos el PIB anterior. Aquí sale rojo, sale negativo, es prácticamente cero, no requiero nada. Aquí sí necesito 370 unidades. Entonces, aquí debo pedir 370 unidades. En este caso, aquí no me dice para las otras unidades cuánto es lo que va a ser el lote, digamos. Si es que tuviera que pedir por un determinado lote, como lo hicimos acá, en 300 en 300. Así que podríamos asumir que vamos a trabajar con un inventario cero y que vamos a pedir solamente lo necesario, que van a ser 370. Ya, y con eso mi inventario cero para este mes de acá. Sin embargo, este pedido para que me llegue en la semana 2, debo pedirlo con una semana de anticipación. Entonces debo anotar acá esos 370. Ahora arrastro de nuevo. Voy a tener recepciones programadas para la semana 3, tengo 100. Por lo tanto, o sea, me van a faltar, me dice 500 unidades. Y así lo voy a calcular también con mi requerimiento neto. Aquí mi requerimiento está en positivo, no está en rojo. Y voy a necesitar 500. Entonces tengo que programar 500 para esta semana. Y aquí debo anotar con una semana de anticipación 500. Y aquí ya no es necesario, pero me va a salir cero. Ya. ¿Por qué? Porque ya no tengo nada en esta parte de acá. Cero me sale y tengo cero de inventario. ¿Se entendió esa parte? Sí. Aquí en esta parte no me da lo que es las recepciones programadas, van a ser cero. Sin embargo, tengo un inventario de 90. Aquí voy a copiar esto para que se me copie el formato. Necesito calcular el requerimiento en conjunto. Entonces veo que es subensamble 2A, depende de subensamble 2. Entonces depende de esta liberación de órdenes de acá. Ya no me interesa cuando yo hago en esta parte de acá lo que es el requerimiento en conjunto.
ya no es esto, sino es simplemente esto para las siguientes piezas, porque ya estoy tomando en cuenta los inventarios, entonces voy a pedir menos que lo que en realidad es la demanda por mi inventario. Entonces el requerimiento en conjunto va a ser la liberación de órdenes del subensamble 2 multiplicado por el requerimiento. Esto lo fijo y tengo. Ya, entonces aquí 300. Para la semana 2 requiero 300 de subensamble 2A. El balance de inventario, otra vez de la misma manera lo calculamos. El inventario anterior más las recepciones programadas, más las recepciones planeadas, menos el requerimiento. Entonces todavía tenemos 90. En esta parte de acá ya me falta inventario porque aquí hay demanda. Entonces calculo mi requerimiento. En esta parte sería el requerimiento en conjunto, el requerimiento del subensamble 2A, menos las recepciones programadas para esa semana, menos el inventario anterior. Entonces aquí me sale negativo y con rojo porque no tengo ningún requerimiento. En esta parte de acá requiero 210, entonces debo anotar 210 y va con una semana de anticipación. 210. Lo mismo aquí. Aquí el requerimiento del inventario sale negativo, no debería salir negativo. El requerimiento neto nos sale 300, entonces yo necesito 300 en esta parte de acá y van aquí igual, con una semana de anticipación. Ahora podemos continuar igual con el nivel 3. Lo que va a cambiar del nivel 3 es que no va a depender de la demanda de acá, o sea, de la liberación órdenes de acá, sino el nivel 3 para PF3, PF6 y PC7, perdón, dependen del subensamble 2A. Entonces va a depender de estas órdenes de acá. Aquí el requerimiento neto va a ser 210 multiplicado por 1. Aquí igual va a ser 210, que es el requerimiento subensamble 2A, por el requerimiento de PC6. Luego aquí igual va a ser el requerimiento de subensamble 2A multiplicado por el requerimiento en unidad. Ya. Entonces aquí volvemos a calcular esta parte de acá. Aquí tenemos 175 y 150 y nuestra demanda o requerimiento es de 210, por lo tanto nos sobra todavía 15 unidades. Vamos a ver qué sucede con el inventario. En esta parte, si se fijan, ya solamente tenemos 15 en inventario y vamos a recibir 50. Entonces tenemos 65, pero vamos a requerir 300, por eso nos sale negativo. Ahora veamos el requerimiento, nos sale el mismo número, pero en positivo. Por lo tanto, debo tratar de recibir o anotar que voy a recibir 235 unidades, pero van con una semana de anticipación para mi pedido. Entonces aquí ya me queda inventario 0 y luego estos son los datos del enunciado. Ya por eso se va sumando el inventario
tengo 50, 50, luego aquí me llegó otra orden y tengo 80 y se repite porque no hay requerimientos en esta parte de acá. Ya. Voy a copiar y aquí igual es la misma fórmula que se las he anotado acá. Aquí no hay requerimiento. Luego aquí ya me va a faltar porque mi pedido es de 600, pero mi inventario es de 80, entonces me van a faltar 520. Anoto los 520 y mi inventario ya se hace 0. Luego en esta parte ya vienen las otras, el inventario. No tengo ya requerimientos, tampoco voy a tener pedidos hasta que no tenga de nuevo requerimientos. Entonces ya sé que aquí debo tener 520, por lo tanto pido una semana antes 520. Y finalmente aquí tengo de inventario 350, me van a llegar 200 más y tengo 340 en inventario, restándole los 210. Lo está para acá y aquí no tengo que hacer ningún pedido porque sigo con inventario. Sigo con inventario, entonces aquí no voy a hacer ningún pedido. Este inventario de acá inicial me basta para cumplir con los requerimientos de los otros ensambles y lograr hacer estas unidades que tenemos acá de final, digamos. Ahí se acaba nuestro árbol. Pero esto de acá es una pequeña partecita de este lado de acá. ¿Tienen alguna pregunta de este ejercicio? Y ese problema termina ahí, disculpe. ¿Qué es lo que pide realmente? Solo ver nomás los requerimientos, entonces, Por Lo que, dos. lo que pide es que se desarrolle esto. Cuando ustedes desarrollan esto de acá, ustedes ya saben que necesitan pedir 300 y 300 en la semana 2 y 3 para subensamble 2. Ya. El objetivo del MRP es ver en qué punto ustedes necesitan pedir sus artículos. Porque, o sea, ustedes saben, digamos, que aquí les va a faltar unidades, pero debieron pedirlo antes, entonces lo anotan antes. Y es para el tema de organización, para saber cuánto es lo que yo tengo que ir produciendo, porque yo no voy a esperar a la semana 4 para recién hacer mi pedido, siendo que de aquí 2 semanas recién me llega. Si yo lo pido en la semana 4, cuando veo que me falta inventario, me va a llegar en la semana 6. Y hasta eso ya pedí. Entonces en sí es esto, sí, ver lo del MRP, la parte de la explosión del MRP, es todo esto de acá también. Y es el desarrollo de esto. Porque ustedes aquí cuando hacen este desarrollo ya están demostrando los cálculos de inventario y saben en qué punto les va a faltar. Y esta liberación de órdenes, ahora si quieren ponerle una conclusión, sería, digamos, de ver esto de acá. Las órdenes se deben hacer en la semana 2 y 3 para el subensamble 2. Para la pieza 2 se deben hacer 370 en la semana 1 y 500 en la semana 2. Esa es la conclusión. Entonces, cuando ustedes desarrollan esto en cualquier empresa de producción, el objetivo es decirle al encargado de compras, mira, esta semana me compras esto, esta otra semana me compras esto otro, y así, para que haya una correcta llegada de los materiales, para que no haya retrasos en la producción. ¿Se la entendió verdad que esta? muy buena explicación, la verdad. Bien aplicado y todo. Gracias, mami. Ya. ¿Hay alguna duda acerca de esto? Ya, Entendió la hora a repasarlo, ¿no? ya. Los, Eh, disculpa, los inventarios te dan en el ejercicio, ¿no?
o Sí, el, ¿qué se llama? aquí El están los arquitecto. datos del ejercicio. Lo que me da el ejercicio es el requerimiento del artículo principal, digamos, en este caso subensamble 2. Lo que me da es las recepciones programadas y el inventario actual de todos ellos. Sí. Y ahora, si no me lo da tampoco el inventario actual, yo digo que es 0 y tengo que calcular, bueno, en sí mi inventario así va a ser 0 hasta que yo no tenga, digamos, un pedido así por lote, y cuando ya tengo el lote y no ocupo todas las unidades, ahí recién voy a tener lo que es un inventario. Entonces, si ya para el segundo, que se llama no tengo inventario, yo ya tengo que comenzar a calcular desde la primera semana. En todas hemos calculado la primera semana, sino que nos Claro, dio pero para el inventario, digo. para el inventario. Sí, si no me viene el inventario, digamos, ya para el primero me viene 500 y para el segundo ya no me viene los 200, ¿cuánto? 250, 230. En sí, el inventario va a depender de cuánto usted va a ir gastando. Por ejemplo, si aquí mi demanda es 500, aquí ya me va a faltar porque me voy a quedar con inventario. Solo 50, pero mi requerimiento va a ser 200. Entonces ahí me va a faltar inventario y voy a tener que pedir, pero el inventario va a ir dependiendo de cómo se vaya desarrollando. Por eso es que no me da, a no ser de que hay un caso que les dice, bueno, ni tanto, sino que hay un caso que les dice que este inventario, por ejemplo, deben tenerlo al tal porcentaje de la demanda. Entonces, por ejemplo, eh, se llama inventario de seguridad. Si tenemos generalmente entre el 10, 15% o 5%, es una política de inventario. Entonces, comparemos. Tenemos esto multiplicado por esto de acá. Vamos a insertar. Vamos a ver para la semana 1, esto de acá. Ahí, ese es otro caso. Ya. Donde nos dice, por ejemplo, el inventario de seguridad es del 10% de la demanda. Ya, o nos da un inventario de seguridad que no debe pasar de, bueno, que el inventario mínimo, lo que tenemos de tener en inventario es de 20 unidades o 10 unidades o etcétera. Ya, por ejemplo, este dato de acá está bien, ya, nosotros podemos tener estos inventarios de acá. ¿Por qué? Porque el mínimo que deberíamos quedarnos es 15, 20, digamos. En cambio, aquí me está diciendo que lo mínimo que debería quedarme es 24. Sin embargo, aquí yo tengo 15. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Aquí yo debería recibir un pedido, otra vez sería 300, para que este inventario de acá suba. Y este es el nivel mínimo de inventario, por ejemplo. Y si yo tengo menos de ese nivel, entonces no estoy cumpliendo con mi ejercicio, pero ese sería otro caso, así como una restricción más, donde solamente debería darme cuenta yo con este nivel de inventario, que no baje de ese nivel. Pero los inventarios van a ir de acuerdo a lo que yo reciba y de acuerdo a lo que yo reciba y mi demanda. Todos los meses tengo que calcular inventario. Si no tuviera, por ejemplo, el inventario de 500, el actual 0, desde el principio yo tuviera que hacer un pedido. Bueno, no, en este caso, no tan desde el principio. Sí, desde el principio tuviera que hacer un pedido, porque aquí ya mi requerimiento es positivo, es de 100, entonces ya como que no va a haber en esta parte, en este ejercicio así. Por eso es que les da un inventario inicial, porque si desde aquí tuviera que hacer el requerimiento, entonces aquí tengo que programar 100, voy a ponerle 100, pero lo tuviera que pedir 2 semanas antes, entonces ya me pasaría el mes anterior debía haber pedido.
Entonces, es por eso de que en este ejercicio sí les da el inventario inicial para que les dé el tiempo, digamos, de acuerdo a estas semanas, les dé el tiempo de preparar. Igual imagínense que tuviéramos más semanas de anticipación, entonces ya tuviéramos que pasarnos acá. Está calculado esa parte en los ejercicios. Sí, quedó claro. Ya, de esta parte de acá lo dejamos. Vamos a ir a ver otro tipo de ejercicios. Estos son igual ejercicios cortos. Es de la asignación de las tareas. Hay prácticamente dos tipos de ejercicios. Es el que nos da, digamos, para un solo tipo de tarea o un solo tipo de estación de trabajo, por ejemplo, es este de acá. Y hay otro donde nos da dos máquinas o dos lugares donde se pueden hacer el trabajo. Me pide el tiempo de procesamiento más corto, primero en llegar, primero en salir y razón crítica. Quiere que ordene estos trabajos de acuerdo a cierto criterio. En este caso, el tiempo de procesamiento más corto. Entonces, lo que yo debo tomar en cuenta acá es esto. Ya, entonces me voy a fijar en el tiempo de procesamiento. Sería el más corto, sería lo que es 5, 6, 7, 10 y 12. Entonces, de acuerdo a ello, yo ordeno. Esto lo voy a dejar con negro. Es de acuerdo a esto lo que tengo que ordenar. Ya este criterio de orden de llegada, si llegó primero, no importa, si llegó segundo, no importa. Ya, me interesa de que esto esté desde el más corto hasta el más largo. Ya, entonces, el tiempo de flujo se refiere a, digamos, que yo lo puedo hacer estos trabajos uno a la vez. Entonces, es el acumulado del tiempo de flujo. Tengo 5. Inicialmente, si hago este trabajo, el tiempo de flujo es 5. Ahora, si ya hago el segundo trabajo, va a ser lo que ya avancé en mi flujo más lo que va a, bueno, el tiempo que me va a tardar este trabajo C. Entonces, así se va acumulando el flujo y mi tiempo total de flujo de esta forma sería 40. Ahora, horas antes de la fecha de entrega. Entonces, a ver, aquí está la fecha de entrega. Voy a poner subrayado. Ya. Entonces, aquí tengo tiempo de entrega es el 10. Ahora, tiempo de flujo es 5. Entonces, aquí voy a tener tiempo antes de la fecha de entrega. Luego, aquí también 16 y 11 me quedan 5 días antes de la fecha de entrega. En este caso de acá estoy cabal 18 y 18. Ahora, en esta parte de acá me van a salir números negativos porque la fecha de entrega es, supónganse, olvídense de horas, es el día número 10.